del esquema de la detención de un presidente de la República. Ni siquiera se había publicado la resolución legislativa de la vacancia. O sea, todavía seguía siendo presidente de la República. Que yo disiento con mis colegas, básicamente, es en la detención del presidente Castillo y en la sustanciación del proceso penal que viene llevando a cabo, porque se trata de delitos funcionales que no opera con la vacancia, porque la vacancia presidencial únicamente aparta al presidente, no es que lo inhabilite, no es que lo procese, no, simplemente lo aparta. En cambio, el antejuicio político o el juicio político lo castiga, le sustancia una imputación. Un juicio político puede inhabilitarlo y un antejuicio político llevarlo a un proceso penal con un eventual internamiento con una prisión preventiva. Entonces, esos dos procedimientos son distintos a la vacancia. De acuerdo. ¿Usted hubiera querido que se deje libre al señor Castillo, que vaya a México junto a su esposa y sus hijos para comenzar un proceso de extradición que no hubiera continuado? No, yo no hubiera querido... Bueno, si es que no se le detenía, eso es lo que pasa es... Bueno, es probable que eso pueda ocurrir, pero lo cierto es que nosotros tenemos que aprender a respetar las instituciones. Sí, acá hay instituciones de por medio medulares, como la Presidencia de la República. El precedente que se puede generar para el futuro puede ser peligroso, y aún sustentando que hay una flagrancia. Yo la verdad, y eso es lo que debe en fundamento de voto, no entiendo de qué delito sería la flagrancia. ¿De qué delito estamos hablando? ¿De conspiración? La conspiración requiere de la concertación. La vacancia, la concertación requiere del concierto de dos voluntades. ¿Cuál es la otra voluntad? Para el concierto del elemento señora Chávez, el señor Aníbal Torres. Eso podría ser una complicidad. Y aún hubiera ahí una suerte de fuga, porque ya no sería flagrancia, ya no sería en la ejecución del delito, sino se estaría fugando. El presidente tendría que haber sido residenciado en el Parlamento, como cuando se detiene un parlamentario o cualquier funcionario aforado. Lo que ocurre es que va a la sede institucional para que éste proceda con el levantamiento del fuero y finalmente autorice su arresto y su procesamiento. Eso tampoco ocurrió en este caso. En este caso se integró en la vacancia presidencial un antejuicio político sin derecho de defensa, sin participación del abogado, en lo absoluto. Se le trasladó a la policía lo detuvo, lo llevaron a la fiscalía y prácticamente después, al día siguiente de la detención, es que el fiscal formula la denuncia constitucional y técnicamente no ha habido ninguna garantía que se haya cumplido en este extremo. Usted advierte que esto podría sentar un precedente peligroso. Peligrosísimo. ¿De qué manera, por ejemplo? La institución presidencial, en un régimen sobre todo presidencialista, se debe tutelar. Por eso es que desde el derecho virreinal existía el juicio de residencia, existían los privilegios de fuero, y hoy en día también. Los presidentes, inclusive, en los regímenes políticos, tienen una protección de tal magnitud que los ministros son responsables de los actos que este realice. Entonces, en ese sentido, desproteger a una figura de la máxima autoridad y no sujetarlo a procedimiento, aún haya cometido un golpe de Estado, porque eso lo decimos claramente todos. O sea, todos estamos de acuerdo en que acá hay un golpe de Estado. Pero eso no puede permitir que nosotros flexibilicemos las prerrogativas y los mecanismos procedimentales que establece la Constitución y el reglamento del Congreso de la República. Ahora, curiosamente, usted flexibiliza esas prerrogativas respecto de la vacancia, porque dice, bueno, no hubo los 105 votos para una vacancia extraordinaria. Sí hubo. Hubo 101, no hubo 105. Para la vacancia. Para la extraordinaria no hubo 105. Para la otra vacancia requiere plazos y requiere un derecho a la defensa que no se le concedió. Entonces ahí está usted flexible. Pero respecto de la detención se pone purísimo. Y lo que hubiera pasado es que se hubiera fugado. Bueno, usted dice, se le puede extraditar de México. Ahora, sus 6 colegas discrepan con usted en el sentido que le hacen aplicar un artículo constitucional que sostiene nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Era un gobierno usurpador, desde el momento en que da órdenes a la policía y a la Fuerza Armada para que usen su poder para suspender el Congreso y, entre otras cosas, disolver el propio tribunal del que usted forma parte. Y eso es un acto arbitrario, por supuesto es un acto ilegal. ¿Cómo es que se debe reaccionar ante esa situación inédita? Por supuesto que lo es. Lo que ha habido que es un golpe de Estado. Lo que ha habido acá es legítimamente actos de desacato de ese tipo de decisión tomada por el presidente de la República al margen de la Constitución. O sea, estamos de acuerdo en que hay una reacción, y esa reacción se materializa con el apartamiento del cargo. Él deja de ser presidente con el anuncio de la ruptura del orden constitucional. Deja de ser presidente, pero los mecanismos de control y de represión están establecidos en la Constitución. La vacancia tiene un alto margen de discrecionalidad, y eso lo dice la propia sentencia. ¿Por qué? Porque la ética es algo que la propia entidad va a calificar, que es lo ético. Entonces sí tiene un margen amplio
que se permite en la vida política poder configurar el hecho político y la sanción política. El antejuicio, en cambio, es un procesamiento por un delito. La imputación a un delito no puede tener un margen discrecional. Yo no le puedo usted acusar de delito de robo y decir, bueno, pues acabo de ser flexible. No, ese es otro tema. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos al enjuiciamiento de un delito, se tiene que cumplir escrupulosamente la regla del debido proceso. La vacancia de Castillo se produce, en principio, claro, por el golpe de Estado, pero venía acompañada también de una serie de investigaciones por corrupción. Hablamos nosotros del otro esquema, del esquema de la detención de un presidente de la República. Ni siquiera se había publicado la resolución legislativa de la vacancia. O sea, todavía seguía siendo presidente de la República. Hablamos de eso. No deja de jure de serlo. Sí, según sus seis colegas, no era necesaria la vacancia para que cese de ser presidente, porque el acto en que incurrió lo inhabilita. Eso estamos de acuerdo. De facto, entonces ya no era presidente. No, pero igual, o sea, el presidente inclusive tiene 5 años más de protección en el ejercicio del cargo. Deja de ser presidente y tiene 5 años más de prerrogativas. Sí. Entonces estamos hablando de un funcionario del más alto nivel que tiene prerrogativas que se tienen que cumplir. A mí me preocupa mucho lo que pueda suceder en el futuro. Y yo creo que por eso mi voto exhorta a que finalmente lo que haga el Congreso establezca medidas correctivas para poder sustanciar un nuevo antejuicio político que permita revestir de toda la condicionalidad del caso en una toma de decisión como esta. Pero integrar un antejuicio político es decir, te voy a sacar del cargo, pero de paso te adjunto estos delitos, toma, ven, y vamos al Poder Judicial, realmente me parece que constituye un acto indebido en un modelo constitucional, dando respuesta a alguien que ha cometido un hecho ilícito, ilegal, inconstitucional, pero dando una respuesta en la misma medida. No se puede reaccionar de la misma medida que uno que quebranta el orden constitucional desde la perspectiva del derecho y la democracia. Doctor Gutiérrez,